insolvencia personal para personas comerciales. Good afternoon, and thank you again. Thanks again to the Y sponsors for gracias having a me come. los I have a patrocinadores. daunting task. Not only is it Tengo una tarea something that muy importante. certainly is not something on the horizon, No es algo que está en el horizonte, no es algo de valor universal. Voy a comenzar con una corta historia. En los 90 yo tuve que ir a Indonesia. Era más o menos como era la República Dominicana ahora, evaluando algunas leyes de insolvencia. El grupo que me contrató quería que yo fuera a Indonesia para hablar sobre el sistema de bancarrota en Estados Unidos. Y en un punto me pidieron que fuera a Småland, una pequeña ciudad de 6 millones de personas. Y tuve mi discurso que fue preparado. Y la noche anterior, los patrocinadores me dijeron, no, nadie en la audiencia habla inglés. Y yo no hablaba ni bajesio ni indonés. Entonces vamos a tener traducción secuencial. O sea que tenía que hablarle por la mitad del discurso. Y sus vistas vamos a dárselo a un profesor de la universidad y pueden hablar con ella. Y ella será el contenido y puede explicarlo. O sea que el día de la presentación nos encontramos en el desayuno y me dijo, profesor, vi sus vistas, las veo muy bien, pero hay algo que no entiendo y es cómo puede corregirme. No puedo imaginar cómo un país civilizado puede funcionar con esta legislación. ¿Qué fue lo que hice? Me pregunté. Y entonces era cómo funciona el sistema norteamericano. Y le dije que y decirme que una cosa diseñada en los Estados Unidos no es algo que ningún país asumiría a nivel internacional. Fue prácticamente un chiste. Vamos a hablar de humanos, de individuos que tienen problemas. ¿Cómo puede un sistema de insolvencia ayudar a un individuo? ¿Cuál es la visión del mundo para ese tipo de persona? Vamos a ver si esto funciona. Bueno, ya tuve mi nombre ahí en la pantalla. Ustedes tendrán el contenido de alguna forma u otra, porque esto no me funciona. Ya pasó. Gracias. Lo que quiero hablar es de esta intervención. En esencia, lo que quiero hablar es que es nuevo y diferente. Lo que quiero es que ahora dejen de creer. Voy a hablar de algo que quizás no tenga sentido, pero suspendan la creencia. Y una de las cosas de lo que voy a hablar son de individuos que son muy diferentes y cómo se debe enfrentar a los problemas de los individuos. Voy a tratar de ilustrarlo de cómo diferentes países han tratado los problemas de los hogares. Hay publicaciones sobre esto del Banco Mundial y del Fondo Monetario sobre el estatus de individuos, cómo deben ser tratados en la parte de insolvencia. Y si es de interés, volveremos a ello. Vamos a hablar de qué diferencia un humano de una corporación o una entidad jurídica
los diferentes tipos de individuos ante la ley. Los humanos, ¿qué te va a dar? ¿Qué tipo de jurisdicción le vas a dar? ¿Permanente? ¿Vas a perdonarle algunas deudas, los intereses? ¿Vas a continuar cobrando los intereses después del arreglo? Son cosas que hay que hablar. Más importante, ¿qué tipo de deudas van a ser afectadas? Muchos países hacen una distinción y dicen que individuos pueden ser los deudores, pero todo entra de lo que es deuda. Son deudas que se van a administrar bajo los procedimientos de insolvencia. Hay algunas distinciones en cuanto a créditos para vehículos, para edificios, y muchos sistemas hacen distinciones si son seguras o no seguras, o aseguradas o no aseguradas, si son residentes o no, si tiene un sitio especial o del deseo de asegurar, de que la gente pueda asegurar su casa. Otras deudas puede que no sean muy protectivas, pero pueden ser otros tipos de deudas. Hay una deuda protegida. Si los gobiernos dan algunas prioridades en cuanto a incentivo fiscal, si hay dentro del contexto de una familia, si ellos reciben algún tratamiento especial, si hay alguna propiedad que va a ser exenta de procesos de insolvencia, los estados, los capitales que son afectados. Hay algunos pertenencias que no son tocados por la insolvencia. Deudores que no tienen una hipoteca o que tienen una hipoteca. Otros países dicen que si tiene una hipoteca, ninguna de esa protección aplica. Una gente constantemente se releva de su compromiso de pagar la hipoteca, entonces se ejecuta. En 2008 hay leyes en España que rebajaron los niveles de valor de sus propiedades y estaban bajo agua, como lo llamamos. El colateral era más importante que la propia deuda. Hay otras clases de propiedades. Quieres sacar todo de la deuda, las herramientas. Cuando hablas de humanos, se habla de diferentes formas y métodos para cobrar una deuda. Puede decir, un abogado se le puede incautar sus libros, pero en Estados Unidos, por ejemplo, los vehículos no están o se limitan a $2,000, $3,000, y que debe ser vendido y dado a los acreedores. Ahora quiero hablar de dos teorías en cuanto a cómo un deudor tiene la protección de la bancarrota. Dice, yo voy a cooperar, estas son mis acciones, mis propiedades, véndalas y recuperen. Sí, pero los abogados le piden que se establezca un plan para pagar la deuda. Hay un periodo de tiempo. Por ejemplo, en Irlanda era 12 años para pagar una bancarrota. Se trabaja a sus acreedores por 12 años. Ahora son de 3. El consenso es de 3 a 5 años y la Comisión Europea en 2014 recomienda 3 años, pero la idea es que eso es lo que hace un acreedor para cobrar sus cuentas.
A veces tiene que repagarle una parte mínima, por lo menos. Y son decisiones políticas si se quiere obtener algún resultado. ¿Nos vamos para una corte de conciliación o lo hacemos de otra forma? Hay un proceso formal que se declara bancarrota, o debe haber un proceso informal que son mediados por un conciliador o una combinación de los dos. En Irlanda, por ejemplo, en la forma en que ha sido implementada es que el Banco Central tiene una lista de prácticas, buenas prácticas. Si tiene acreedores que tienen problemas, aquí se debe perdonar el principal o los intereses, y tiene formas regulatorias. Nuevamente, esto no es aceptado universalmente. El Banco Mundial estudió la población mundial y 16%, uno de 7 países, no tenían ninguna forma de proceso de bancarrota. 50% permitía una liquidación que no podía aplicar la bancarrota. Y desproporcionadamente, los países más pobres no permitían la reorganización a sus ciudadanos. La tendencia, sin embargo, es de adoptar estatus de bancarrota para personas privadas. Ahora, en 21 países se está aplicando eso. Hay mucha actividad en esta área en encontrar qué puede pasar. Quiero hablar de 2 enfoques rápidamente, pero quiero decir, el Reino Unido tiene un enfoque complejo donde hay 3 o 4 sistemas para tratar diferentes consumidores, de padres de familia, voluntarios y régimen de bancarrota legal. Hay empresas que por una suma hacen todos los trabajos para conseguir que estos planes se desarrollen. Y también hay sistemas que pueden durar hasta 5 años y no hay compromiso, es voluntario, y no tiene demasiadas apariencias. Segundo, los acuerdos voluntarios, ahí se pide que los acreedores les sostengan 75% de las operaciones. Por ejemplo, dice, mis circunstancias, yo perdí el empleo, yo no tengo los ingresos que tenía. Los 75% de sus acreedores dice a este plan, y durante la duración de ese plan que está frisado, la actividad de los acreedores está frisada y el deudor pagará de acuerdo con sus posibilidades y el resto es perdonado. El tercero es el relevo por muerte, y lo que pasa en casos de gente de la clase media que tiene propiedades, mientras el pobre no lo tiene. En este caso, esa que es una de las cosas más populares en Inglaterra, si tiene 15,000 libras de deuda y no tiene y no gana más de 30,000, se aplica la ley de bancarrota y todas sus deudas son perdonadas. O sea que los pobres tienen su relevo en 1 año y nadie se queja. Y este es otro sistema que no es muy favorable en Gran Bretaña porque es muy cara, porque debe tener planes y los otros programas son más expeditos y más favorecidos.
En Estados Unidos, mi país, no se trata del capítulo 11. Como 1,5 millones de bancarrotas fueron reclamadas. 6,000 de esos, en 2014, alrededor de 6,000 pidieron la bancarrota. Y los otros son individuos, consumidores, no compañías. De estos, 70% tenían por el capítulo 7 y el capítulo 13. El capítulo 7 es una liquidación. Si doy todas mis propiedades a los acreedores, en 5, ya es tiempo, vamos a resumir lo más rápido posible. La idea es que tú das todas tus propiedades a los acreedores, ellos lo distribuyen y lo venden. Lo que pasa es que el 92% de los bancarrotas de consumidores no le dan las propiedades a los acreedores. Nuestro capítulo 7 es de alrededor del 10%. En Estados Unidos, 8% es la recuperación. El capítulo 13 te da de 3 a 5 años en un plan para descargar las deudas en esa forma. Le dejo ver brevemente la forma en que Islandia ha enfrentado este tipo de deudas, en reducirlas. Los puse en esas notas que les voy a dejar y las consecuencias que tienen que prever. Yo he tenido el tiempo de asistir al Fondo Monetario Internacional en este sentido. Y en algunos aspectos tendría que ser escoltado por la policía en algunas reuniones porque a la gente no le gustaba que yo hablara. Pero tengo que decir, Grecia tiene una ley de bancarrota muy buena y la forma en que ha implementado está muy bien diseñada. También tienen una idea para la bancarrota personal y dicen, si tienes un problema, tú aseguras tu deuda y la forma en que lo vas a tratar en 60 minutos, tienes una audiencia y puede estar en 60 días para ver si la estación continúa. En un país de 12 millones de personas, la gente le gusta. Y lo reclamaron y el caso es que si te registras en bancarrota puede durarte alrededor de 10 años y tienes 150,000 casos que tratar y la provisión es que esos 60 días ahora se han convertido en 10 años. La gente tiene una estada de 10 años. Nadie atendió a esa invitación. Los sistemas de insolvencia personal necesitan muchas decisiones políticas, pero como se demuestra en Grecia, hay muchas posibilidades para las consecuencias. Gracias. Muchas gracias al profesor Markel. Ahora tenemos espacio para 2 preguntas, si tenemos. Buenas tardes. Cuando usted estaba hablando de los planes de pago, usted dijo que los deudores tienen de 3 a 5 años para pagar a los deudores. Entonces mi pregunta es, si ese tiempo ya pasa, entonces la persona no ha pagado completamente, ¿qué pasa? ¿Qué acciones legales pueden tener los acreedores contra ese deudor que no cumplió con el plan de pago? Esa es una pregunta muy buena. Ahora déjame dividir eso en 2 partes. Por un lado, cuando un plan de pago no se cumple, por lo menos en los Estados Unidos, el deudor dice, bueno, yo voy a pagar tanto al mes y esto es lo que tú gastas mensualmente
y se llevan unas tablas de cuánto una persona puede pagar. Hay tablas para de cómo se puede vivir en 900 condados en los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que ellos debieran pagar. Si la persona no cumple con el pago al final de los 5 años, todo lo que no se pagó se pierde, lo pierde el acreedor, no se puede cobrar. Eso hay que distinguirlos del plan. Los planes casi siempre tienen de 3 a 5 páginas, pero si la persona no vive de acuerdo al plan, no cumple con el plan, por ejemplo, de 3 a 5 años, piensa en 5 años cuánto ha cambiado tu situación personal o tu condición financiera personal. Así que muchas cosas pueden pasar. Entonces hay mucha probabilidad de que las personas pueden pagar esos planes de pago. At the beginning of your intervention, you said that when you were abroad, the person said that I was crazy, basically, yeah. Yeah, that your legislation was crazy for a civilized country. Sí, pero su legislación era un poco loca también para un país civilizado. ¿Qué quiso ella decir con eso? Lo que fue gracioso para ella fue, yo en un momento pude enseñar en la Universidad de Harvard y los japoneses, todo el mundo me hacía esa pregunta y ninguno de ellos podía comprender que era un sistema que le permitía a las personas no pagar sus deudas y punto. Y la idea era que era bueno para manejarlo, pero dejar que una persona se saliera así con la suya sin pagar, eso es algo que no debería hacer. En su país, por ejemplo, en Europa, en Portugal y en España, hay cierta resistencia para permitir lo que es la bancarrota personal. Y la idea es que la deuda tiene un componente legal y un componente moral. Y todo lo que podemos hacer es trabajar con la parte legal, no con la parte moral. Entonces, en muchas partes piensan que la parte moral es tan fuerte que cualquier intrusión, intervención legal o deducción o perdón, eso va a dañar la sociedad. Entonces lo que estoy diciendo, mi país estaba loco, yo estaba loco. ¿Por qué nosotros le dejamos pasar tanto a las personas? Bueno, yo lo que voy a concluir es que felizmente hace 2 meses yo fui a una conferencia europea en Latvia. Y lo interesante fue que lo que se está hablando en la Unión Europea y entre las cosas que ellos dicen es que ellos creen, eso tendría que tomarme más tiempo explicar. Ellos piensan que la razón por la que los Estados Unidos se recuperó tan rápido en comparación con Europa a partir del 2008 es en parte porque los Estados Unidos le permite a los individuos, a las personas, librarse de sus deudas. Entonces, si te dan un chance, entonces tú puedes atreverte en el futuro a arriesgarte de nuevo, a emprender cosas nuevas. Ellos realmente creen que ese tipo de componente es lo que está implícito en Europa. Por ejemplo, las estadísticas que compartieron en los Estados Unidos, los departamentos de ingeniería, el 80% de ellos empiezan sus negocios propios. En Alemania, por ejemplo, yo voy a respetar mis colegas aquí, el 80% de los ingenieros trabajan para compañías en Europa. Entonces, yo creo que es algo que uno puede vincular muy fácilmente con esta idea, con este concepto. Bueno, muchísimas gracias al profesor Márquez. Invitamos a quedarse aquí arriba, ya que en el próximo panel también tomará parte. Invitamos a la mesa al licenciado Lucas Guzmán, de OMG Abogados, y al magistrado Joaldo Hernández.
Este panel, como ya saben, tratará sobre el rol de los tribunales en los procedimientos de insolvencia y va a contar con una intervención de 10 minutos por persona, seguido de una breve sesión de preguntas y respuestas. Por favor. Thank you again. De nuevo, gracias. Quirk of fate, I get to continue on with a completely different topic. Yo voy a abordar un tema ahora muy diferente porque yo estoy en un panel que va a trabajar va a hablar del mundo de los jueces y ese no es un tema alocado. Voy a hablar un poquito en los 10 minutos que me han dado del rol de un juez. Yo fui un juez de bancarrota en los Estados Unidos por muchos años y vi muchos casos y eso más o menos respalda lo que voy a decir hoy. En este tema quiero usar una metáfora. Cuando uno habla de insolvencia tenemos un deudor, tenemos los acreedores de un lado, los deudores de otro lado y alguien viene y trae un plato de helado en el medio o un dulce bien bueno. Entonces, todo el mundo quiere tener tanto como pueda de ese dulce rico. Entonces, con la insolvencia, muchas veces el negocio más rápido es el mejor. Muchas veces los derechos legales son lo más importante porque en la mayoría de las situaciones de insolvencia, cuando hay un problema, necesitamos acciones rápidas porque el valor se pierde por día, así como un helado se derrite por segundo, el valor de una compañía, el valor de una compañía insolvente se va desmantelando rápidamente. Entonces, en estos procedimientos, sobre todo en las corporaciones, necesitan los jueces porque necesitan la autoridad de los jueces y necesitan la sabiduría de los jueces. Y voy a hablar de la autoridad y de la sabiduría de manera separada. En la mayoría de los casos, cuando un juez puede añadir a un procedimiento cierta claridad y cierta objetividad, los acuerdos privados generalmente son la mejor forma de salir de estos problemas, de estas situaciones. Ya eso lo hemos dicho anteriormente. Pero muchas veces, más de lo que quisiéramos, la gente no llega a acuerdos personales o privados. Entonces, ningún buen negociador entra en una negociación sin saber qué va a perder al final. Entonces, un juez de bancarrota o de insolvencia puede dar esa seguridad, esa certeza, y le puede dar esa rapidez por su autoridad y por su posición. Entonces le pueden decir, mira, si ustedes no se ponen de acuerdo, entonces la ley es clara. Si ustedes no pueden dividir el helado, entonces yo me voy a llevar el helado, entonces ya el caso va a ir a liquidación y entonces todos pierden. Eso fue lo que hablé anteriormente. Si la gente sabe eso, esta metáfora, yo creo que nos vamos a los Estados Unidos y se entiende bien. Entonces la gente va a tratar de taparse con la sombra de la ley. Ellos saben cómo negociar, saben cómo pueden manejar esos procesos. En segundo lugar, con respecto a la autoridad de los jueces, la mayoría de los sistemas de insolvencia van a tener un mínimo de requisitos que son justos para todos. Entonces, estos sistemas son justos cuando le satisfacen los requisitos a todo el mundo. Bueno, desde mi punto de vista, por mi experiencia, es que se necesita un juez independiente para que pueda evaluar los requisitos mínimos. Hay que verificar todos los acreedores de manera adecuada. Han cumplido con los requisitos. Si el juez puede revisar estos procedimientos y generalmente puede determinarlos. Por ejemplo, en los Estados Unidos uno de los requisitos para la confirmación de un plan de capítulo 11 es lo que se llama la factibilidad, el estándar técnico de que la organización
no va a necesitar más reorganización en el futuro. Así que el juez está en la posición, en la postura de poder decir, esto tiene sentido o esto no va a funcionar en el futuro. Y se necesita un juez para eso, porque sin el juez muchas veces, y vuelvo y uso una metáfora, es posponer el problema, ponerle una curita a una herida muy profunda. Entonces muchas veces los acreedores hacen eso y dicen, bueno, vamos a hacer algo para sobrevivir los próximos 6 meses. Entonces los deudores tienen proyecciones irrealistas y no queremos lidiar con eso. Entonces se necesita la autoridad de un juez para encauzar a las personas en la dirección correcta. Entonces se necesita la sabiduría de un juez también. Creo que uno quiere pensar en... Creo que lo que uno quiere es ay, perdón, perdí el hilo. Se necesitan jueces que pueden trabajar en paz en esta área, porque desde el minuto en el que se adopta un proceso de reorganización, se dice que hay un proceso de liquidación, le ha inyectado el sistema legal un valor que compite con los contratos. Yo generalmente hablaba y decía que la bancarrota es la tierra prometida para mucha gente, porque el deudor no ha honrado un contrato, una obligación de un contrato, o a todo el mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se descubre o cómo sabemos a quién vamos a honrar y a quién no? Y con respecto a eso, muchas veces la ley de insolvencia le da una respuesta al juez, pero es un área muy técnica. Entonces la forma en que podemos manejar estos problemas, Carlyle lo estaba mencionando, de que son procesos largos, a veces no se ve el beneficio, pero lo principal es que tengan jueces especializados. Por ejemplo, tener, acabando de concluir algo civil o penal, se puede... Hay 346 jueces de bancarrota en los Estados Unidos. Hay como 8,000 casos abiertos a la misma vez. Entonces se puede estructurar de una manera de que probablemente una forma mejor en que se puede hacer es tener un juez general, y entonces el juez va a dedicarle 2 o 3 años hasta entender el proceso. Entonces va a haber mucha rotación. Entonces hay personas que están manejando estos temas, pero deben ser personas que entienden el propósito de la ley, que entienden la forma en que se maneja la ley. Y el último punto que quiero resaltar es, cuando ya se tienen las leyes en vigencia y se están cumpliendo de la manera que se deben cumplir, los abogados a veces reaccionan en formas que le minimizan los costos a sus clientes. Entonces van a tratar de encontrar una forma de coger ese lado lo más rápido posible. Entonces, poder implementar esas medidas lo más rápido posible. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el capítulo 11 con todo y sus problemas, las 10 reorganizaciones mayores que se hicieron en los Estados Unidos, 5 de ellas fueron paquetes prediseñados. Y el juez lo que tuvo que hacer fue evaluar que cumpliera con los estándares mínimos. Una vez que el juez tiene la autoridad, tiene que estar seguro que va a seguir con va a cumplir con los estándares. Entonces, pues, la idea es que le venda el mensaje a la gente de que puede tener un postre mayor, que puede comer más.